Hay algo que vas a necesitar en la gran mayoría de los casos cuando eres importador, y eso es un contador, pero un muy buen contador, no para que te saque las broncas, sino para que evite que tengas broncas con tu padrón de importadores. Bueno amigos, como ya escucharon, este es el espacio donde van a escuchar hablar de todo tema relacionado de importador para importador o futuro importador. Y el día de hoy tengo el placer, amigo, de tener la presencia aquí de uno de los mejores contadores en el tema de comercio exterior, que tenemos la fortuna de que lleve nuestras cuentas en el tema contable y fiscal. Carlos Quirós, bienvenido. Más allá de yo darte la presentación, me gustaría que nos dijeras un poquito acerca de ti y que nos contaras tu bella profesión, la de contador. Hola, buenas tardes, su servidor Carlos Quirós. Estoy muy encantado de estar aquí formando parte de este podcast. Iniciando, les podemos decir que soy amante de la contabilidad. Soy un fiel seguidor o fanático de la contabilidad, lo cual me ha motivado a continuar de esa manera y ganar puntos al respecto. Actualmente formamos parte de la línea de contadores públicos en el Colegio de Contadores Las Truchas de Lázaro Cárdenas, aquí localidad. Y eso me ha posicionado como síndico del contribuyente de Lázaro Cárdenas. Colaborando con Ricardo en materia de importación, exportación, hemos hecho buena mancuerna, él con su especialidad y nosotros con la propia. Oye, amigo, ahora que me decías, cuéntame un poquito eso, ¿qué es un síndico del contribuyente? Que yo no termino de entender, ¿eh? ¿Qué es el...? Bueno, el síndico del contribuyente es una figura que la certifica el SAT. Tenemos que pertenecer definitivamente a un colegio de contadores, y el colegio de contadores es perteneciente al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, IMCP, que son los facultados que tienen es la facultad que tiene el instituto para poder promover a un contador que tenga la capacidad y el entendimiento, entrenamiento en materia contable, fiscal y jurídica, para si alguno de los contribuyentes de todo tipo, no solamente los que están agremiados al colegio, sino de manera general, porque es una figura que la respalda el Servicio de Administración Tributaria, nos concede esa parte de aclarar alguna duda al respecto de alguna situación con características fiscales sin costo. O sea, debido, digamos, una explicación más así, que yo la pueda entender, es una figura que el SAT avala, Totalmente de acuerdo. como una defensoría tal vez. Es como una defensoría, pero no, es más bien una orientación, porque para la defensoría se encuentra la PRODECON. Ah, correcto. Entonces nosotros, porque para la PRODECON hay un síndico de PRODECON que también lo respalda el Colegio de Contadores, pero el síndico del contribuyente es a manera de orientación, pero no hasta el punto de llegar a un litigio, a una consecuencia adicional, sino todo lo contrario, orientar para que se realicen con la debida diligencia las actividades contables y fiscales. Correcto, amigo. Ahora bien, en materia de comercio exterior, digo, es amplísimo el tema de partiendo de la contabilidad, tú mejor que yo conoceré la super miscelánea de solución fiscal que tiene quién sabe cuántos artículos y punto uno, punto dos bis y que todas las reglas que anticipadas y todo ese rollo, pero en esencia es ahora aterrizándolo al tema de la importación. Es complicado, difícil. ¿Qué tenemos que cuidar los importadores en el tema, digamos, contable, lo que te atañe a ti? ¿Qué es lo que nos cuidas? ¿Qué tenemos que cuidar? Bueno, si Creo quieres, amigo, levántalo un poquito más así para que te escuchemos mejor. Ándale así, así, como a que, esta distancia. ¿Qué tenemos que cuidar? Definitivamente que la información se encuentre en una posición oportuna para tomar decisiones asertivas siempre, derivado que todos los cambios, están existiendo demasiados cambios y constantemente
Creo que la mejor manera de salvoproteger nuestra integridad como contadores y como asesores en materia de importación eh, es esa la parte de estar cumpliendo en tiempo y en forma con las obligaciones fiscales, es lo que nos va a garantizar una tranquilidad eh, fiscal, administrativa. Te va a dar beneficios, beneficios que de menos te dejen trabajar con, con mejor, con mejor desempeño. Ahora fíjate bien que yo creo que desde que escuchamos la palabra impuesto, lo sentimos como que algo que nos están imponiendo, ¿no? Y la realidad de las cosas es que en el argot, digamos, naturales, a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que esté mal pagarlos o que esté bien no pagarlos, porque hay ciertas empresas o que a través de estrategias pues logran, ¿no?, disuadir, digamos, o persuadir las obligaciones fiscales, Mitigar. mitigar. Considero que deben existir algunas estrategias loables que permitan un impacto tan impositivo tal vez, pero que no dañen o terminen lastimando al tema de pues, la federación, ¿no? Porque a fin de cuentas, tal cual, o sea, los impuestos nacen para cumplir obligaciones primero como contribuyentes, porque la palabra lo dice, estamos contribuyendo al desarrollo del país. De ahí en fuera, que ya es otro tema que se ocurra, ¿no? O lo que pase después de que llegue a la tesorería, a la federación, qué ocurre con el presupuesto, pues eso yo creo que ya es otro tema, ¿no? Sin embargo, creo que como contribuyentes es importante cumplir con la obligación de presentar no nomás sus declaraciones, ¿no?, sino también de contribuir, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que en esta parte caí en el tema donde naces con la, digamos, inquietud de emprender un negocio y dices, no, pues busca la manera de que no pagas impuestos, ¿no? Pero lo reflexionaba hace unos días contigo, ¿no? Creo que he entendido que si un negocio, de nacimiento de una empresa o lo que sea, su razón de negocios persigue lo que fuere, siempre y cuando sea lícito, y si tienes que empezar a utilizar artimañas que te... Hay que cambiar ese concepto de artimañas por estrategias fiscales. Bueno, yo me refiero como que a las malas, o sea, a las malas Ah, mañas. perdón, O sea, perdón, 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 yo perdón, me perdón. refiero al nacimiento de lo que uno, digamos lo natural, con lo que naces aprendiendo, dices, no pagas impuestos, haz esto, no declares, declara menos, móchale. Esas artimañas, si tú tienes un negocio que te tienes que hacer valer forzosamente de todas esas artimañas para que sea rentable, a mí me parece que desde la concepción ahí anda algo mal, porque lo que primero como empresa, negocio, tienes que cuidar, pues el número uno es la nómina, ¿no? Esa no te puede escapar, o sea, hay que cumplir el día que tiene que ser, como tiene que ser, ¿no? El caso segundo, pues son todos tus impuestos, ¿no? Y por alguna razón de ser en los propios cálculos de impuestos, pues siempre va la utilidad de antes de impuestos y después de impuestos, porque hay una gran diferencia entre una de las dos cosas, ¿no? Pero a mi punto, en esencia, es decir, bueno, si tu negocio nace y se desarrolla teniendo que acceder a estas artimañas, porque así las llamo yo, para que sea rentable, creo que hay que cambiar algo, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de eso, amigo? En punto número uno, quisiera manifestar el tema de que somos obligados por la Constitución, nuestra Carta Magna, que nos obliga desde allí, desde donde nacen las obligaciones fiscales, en nuestro artículo 31, fracción cuarta, donde dice que tenemos que contribuir para el gasto público en materia, de manera proporcional con el municipio, con los estados, con CDMX y en su defecto con la federación, según las leyes fiscales. Desde ese punto es donde decir qué es lo que hace fuerte las leyes fiscales, definitivamente es la Constitución. Partiendo de eso, hay algo que se llama planeación fiscal y algo que se llama evasión fiscal. Entonces actualmente estamos conviviendo en una época donde estamos de algún modo um, está siendo un poquito más agresivo en materia fiscal al momento de las declaraciones. Ahorita están apareciendo nuevas obligaciones, insisto, constantemente informativas, porque no solamente es el pagar el impuesto,
sino, o declarar, como decimos, sino también hay declaraciones de informativas que no tienen algún costo, sin embargo se tienen que realizar para estar en cumplimiento de las obligaciones mismas, porque el SAT lo que pretende es conocerte, conocerte y que le platiques tú lo que él no se alcanza a dar cuenta. Por eso la fiscalización actual está a través de los FDICs, es como se nos está iniciando a controlar de mejor manera, es decir, un ingreso de CFDI, un egreso de CFDI, en el tema de los complementos que no tienen efecto numérico, sino tienen Informativo. un efecto informativo porque eh, lo que el SAT lo que el SAT pretende es saber, además de la utilidad que estás teniendo, el comportamiento de la empresa. Por eso yo digo, quizás en lugar de pensar en una artimaña, como tú lo comentas, nosotros decimos es evasión fiscal u otra cosa, también existe esa oportunidad de hacer una planeación correcta, y la planeación correcta es la que va a mitigar el impacto del tema de impuestos, porque yo todavía no conozco un solo contribuyente que le digamos, te toca pagar tanto de ISR, IVA, etcétera, y que aplaudiendo diga, ah, sí, mándame el cálculo. Todavía no lo conozco, sí conozco unos cuantos, son muy pocos, pero de nuestro 100% de ¿Qué cartera podemos hacer, que, Carlos? y pues decimos, hay que planear porque si bien es cierto, la planeación lo que te permite es visualizarte, es elaborar una estrategia que cumpla el requerimiento fiscal y así no caigas en una inconsistencia llamada discrepancia fiscal. Porque actualmente así es como se está regularizando. Te dice el SAT, tú no puedes convivir con pérdidas. ¿Por qué? Porque no hay razón de negocio. Tú no puedes trabajar sin mobiliario y equipo de oficina, sin tus activos fijos. ¿Por qué? Porque no tienes materialidad. ¿Cómo puedes desarrollar ingresos si no tienes empleados? O sea, son situaciones ilógicas, lógicas, que ese es el punto fiscalizable. Totalmente digo, planear en materia de convertir el tema de la artimaña o la evasión o el no pagar o el no declarar, creo que a estas alturas es, no es un buen momento para estar jugando con Podemos decir que la Satanás. artimaña es igual A a evasión, la evasión y sí. la planeación financiera es Parte de la estrategia de una estrategia, de la ¿no? mitigación, sí. Y una planeación financiera no significa evadir, ¿cierto? ¿Ah? Totalmente, no significa evadir, significa hacer uso de la misma ley, pero haciendo las adquisiciones correctas, el manejo correcto, ya sea por flujo, ya sea en base a lo devengado. Correcto. Entonces, acá la recomendación es planear. Digo, el tema es que la planeación se lleva de hoy para meses posteriores, ¿no? Futuros, No lo ajá. puedes arreglar ya algo que ocurrió, ¿no? Sí, sí, yo, de planear definitivamente es anticipar el impacto y hablamos en materia administrativa, en materia fiscal, de todo modo en la materia productiva, en todo modo el planear es anticipar. Así como el mismo proceso administrativo te lo dices, tenemos que planear para poder visualizarnos hacia un punto. Nosotros como contadores o fiscalistas tenemos que planear para que el contribuyente no tenga, que su impacto fiscal no llegue a ser tan agresivo al momento del cálculo del impuesto, vaya. Oye, me decías, amigo, el SAT quiere saber. ¿Qué tanto quiere saber de nosotros los contribuyentes importadores? Digo, porque tú mejor que nadie, ahora hay, como bien lo decías, hay declaraciones informativas, saben qué compramos, qué nos gastamos el dinero, siempre y cuando lo facturemos, ¿no? A quién le vendemos, cuánto le vendemos, qué estamos vendiendo. Pues de ahí cientos de catálogos, cientos Wow. de información que yo cuando lo empecé a ver
en el 2012, cuando empezó lo del CFDI, ¿no? La facturación electrónica, que en No, aquel entonces era facturación electrónica, ¿no? Se llamaba así, ¿no? inició con los proveedores autorizados y que los autorizaba el SAT, pero el control lo teníamos nosotros. No pasaba por ningún filtro del SAT hasta que se convirtió en un CFDI. El CFDI que es un timbrado que se realiza, pero que pasa primeramente por la base de datos del SAT, por la Big Data del SAT, y en ese entonces, pues tiene el SAT, desde que le das el clic Para para validar. validar, el SAT le llega el documento, ya sea que lo que hayas comprado, lo que hayas vendido, en este caso. No, y con toda exactitud, ¿no? Porque Sí, fecha, ya, hora, fecha, hora, minuto y segundo. no, ¿y qué compraste? Porque pues ya con Los nodos, los códigos de los los códigos. productos, los servicios, o sea, ya sabes exactamente qué estás comprando, a quién estás comprando, cómo estás comprando, cuánto tienes que trasladar de impuestos, cuánto tienes que retener en su caso, ¿no? Hablando de eso, de una vez hay que hacer una recomendación ante eso. Jamás usen el código 010101 que no existe en el catálogo, porque están prestando atención a ese tipo de código. Porque justamente el catálogo de productos y servicios cada día se hace más amplio, y se hace más amplio justamente para, para que haya esa información precisa, clara, y que no tengas que utilizar el código 010101, no existe en el catálogo. Seguro que existe. O al menos lo puedes encajar en algunos de los genéricos, ¿no? Que terminan con Mira, ceros, ¿no? existe tal es el caso que hay hasta dentro del catálogo venta de órganos. Si han prestado, Ah, han cierto, prestado, han prestado es atención en eso. correcto, O sea, digo, es ilícito o lícito, no, hombre. es correcto. Eh, lo quiero manejar a manera de chusco, pero si tienen la oportunidad de buscarle por ahí, no recuerdo el nombre, El código. pero el código ni el nombre, pero tiene que ver con ese mercado Está oscuro. curioso, ¿no? Que el Sí, SAT, diga, es una, no decía, es una actividad que no es del todo, eh, no creo que sea lícita en realidad, ¿no? pues blanca no creo que sea. Pero cómo es que el SAT la tiene en su catálogo, Pues la ¿no? está contemplando. Yo ahora, pues digo, somos importadores y cada que hacemos una importación, pues tenemos que hacer una factura, ya sea de venta de primera mano, o en su caso para trasladar la propiedad a los clientes. Pero te soy honesto, ¿eh? O sea, la gran mayoría de las veces me cuesta mucho trabajo encontrar algo que aparentemente es tan básico y que digo, o sea, esto ¿dónde lo puedo meter, no? Como una lámpara, por ejemplo, colgante para interior, pues en la parte donde viene la iluminación interior, vienen cosas, artefactos, pero no está como de tal luminarios, lámparas, entonces no logro encontrar bien, ¿no? Pero que ustedes como comercio exterior, creo que se es un poco más específico al momento de la clasificación, Sí, porque eso ya sí, venía. Creo que el catálogo que actualmente tenemos de productos y servicios viene como que primero inició con ustedes en materia de comercio exterior, interior, perdón, ujú. y eso les funcionó, les ha funcionado, y lo migraron a manera de la fiscalización. Pues fíjate que yo creí en un inicio que iba a estar más sencillo, ¿eh? Porque en el tema, por ejemplo, de la clasificación arancelaria, pues ya es un tema que conocemos de años atrás y que de cierta manera, pues ya nadamos en ese tema y no hubiera resultado tan complicado, ¿no? Yo creí que iban a hacer un copy-paste. Esta es la base de los códigos y vamos a hacer el copy-paste para acá. Pero no, la realidad es que los códigos, a pesar de que son 8 también, no tienen nada que ver. La manera en cómo los organizaron tampoco tiene nada que ver. Lo que sí estuve viendo es que siguen la dinámica de unos códigos globales que Sí. en otros países también se llevan a cabo, que llevan la contabilidad o el tema de digitalizar la contabilidad muy de manera similar, como que es un código ya genérico mundial, pero no tiene nada que ver con las clasificaciones, son bases de datos completamente diferentes, que te digo, me cuesta a mí mucho trabajo a veces lograr encontrar un código y de repente me encuentro con curiosidades como la que me Sí, platicas, ¿no? La otra vez, tanques de guerra. O sea, ¿quién rayos va a vender un tanque de esa no me guerra, la, no? esa no me la Sí, sabía, la hay voy a tanques buscar, de no guerras, manches.